Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. En el día de hoy quisimos darle una mirada, más que una mirada alternativa, tal vez un zoom, ¿ah? A la contingencia, a lo que está pasando en el país. Y tal vez es un capítulo un poco distinto porque, al menos como yo lo tengo pensado, ahí nuestra invitada nos dirá si lo comparte, un capítulo ojalá con una mirada también a futuro, ¿ah? Como con lo que se viene y ojalá con lo que podemos poner en la agenda, lo que se debería hacer. Así que para este capítulo tenemos invitado a Susana Jiménez, Susana, economista, bueno, ex ministra, reconocida economista que nos va a acompañar hoy en este capítulo y que te agradecemos, Susana, que nos venga a compartir tu mirada finalmente y tu visión de la situación la situación económica en la que se encuentra el país. Así que muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Jorge. Gracias por la invitación. Susana, partamos por... Me gustaría hacerte una pregunta que viene como con la historia, ¿ah? No es necesariamente del presente, pero que tiene que ver con tal vez décadas de una situación económica en el país que yo no quiero ser muy agresivo con los adjetivos, pero es una situación económica que uno podría decir que es como mediocre, que es tibia, que básicamente con una productividad estancada. Em, claro, y como que todos los gobiernos uno le echa la culpa, ¿ah? Como que uno dice, oye, esto... Pero en realidad venimos con un rezago importante en términos de años, de casi décadas, podríamos decir, de esta situación económica. ¿Qué crees tú que explica este rezago, bueno, a grandes rasgos, este rezago en el que nos encontramos en el país? Sí, mira, tú tienes razón, porque si uno mira de alguna manera la tasa de crecimiento y particularmente cómo se ha movido la productividad en el país, el estancamiento es más largo, ¿ah? Y sí, se han hecho una serie de propuestas pro inversión, pro productividad, pro crecimiento, y de alguna manera siguen bastante entrabadas. eh, y yo creo que además golpeadas por, en algunos casos, regulaciones cada vez más gravosas, alzas de impuestos sucesivas, y eso de alguna manera también, guste o no, va mermando el crecimiento y la inversión en el país, algo no muy distinto de lo que estamos viendo hoy en día. ¿Ya? El, el- Te lo pregunto esto de la historia porque, claro, yo, en mi opinión, los gobiernos lo que deberían hacer es tratar de reaccionar a eso, ¿no es cierto? Em, y, y en mi opinión, el programa de gobierno del gobierno actual tenía una serie de ingredientes, esto más allá de la crítica que se puede hacer o de los gustos, digamos, ideológicos que pueda tener cada uno, pero tenía una serie de ingredientes que hacían difícil la reactivación. O sea, por ejemplo, en temas laborales, no sé, pues, desde un punto, lo de las 40 horas, más el salario mínimo, más una reforma tributaria, más un par de cosas ahí que yo me acuerdo en alguna entrevista antes de que asumiera el gobierno decía, es como un puzzle difícil de armar, porque no se sabe cómo encajan las piezas. Eh, no sé si tú compartes esa mirada. ¿Es efectivamente o se ve como poca intención en el programa de gobierno en la búsqueda de reactivar, por así decirlo, o revertir la situación de estancamiento heredado? Sí, mira, yo creo que hay un factor que se ha nombrado harto, pero que no se ha sopesado suficiente, que es que yo creo que este es el primer gobierno de los últimos 40 años en que en el fondo no se le dio relevancia al crecimiento económico. Y eso da cuenta que en el programa prácticamente no se habla de eso. Un gobierno que además abrazó el primer borrador constitucional en que incluso se hablaba de que decrecer era importante, y donde probablemente el tema medioambiental se ve desde solamente el pilar medioambiental, cuando la sostenibilidad tiene que compatibilizar los efectos sociales y los efectos económicos de las medidas que se toman. En ese contexto yo creo que al final la realidad se va imponiendo, y cuando ya se lleva 2 años en el gobierno,
con un crecimiento prácticamente nulo, eh, con una situación de inversión que cayó el año pasado y según el Banco Central va a volver a caer este año y por lo tanto compromete nuestra capacidad de crecimiento futuro. eh, Claramente van teniendo que incorporar esa variable a su agenda de política pública, pero a veces con no suficiente convicción. ¿Ah? Y lo vemos cuando, por ejemplo, se rechazan proyectos que, no estoy diciendo proyectos que tienen daño medioambiental, todo lo contrario, proyectos que vienen con informes favorables del sistema de evaluación Claro. ambiental y sin embargo por razones políticas eh, se rechazan. Hemos visto eso incluso en proyectos, ahora se acaba de rechazar uno de transmisión eléctrica, que más allá del caso particular, que yo no lo conozco, pero cuando estamos hablando de que queremos ser parte de la transición energética, del crecimiento verde, Ya. bueno, no podemos sustituir y reemplazar la generación con combustibles fósiles si no tenemos la línea de transmisión que nos permitan transportar la energía limpia. Entonces, no la podemos tener todas. Queremos ser más verde, pero rechazamos los proyectos que lo habilitan. Y eso, el cobre, por ejemplo, también es parte de esa ecuación. El cobre, ¿por qué está tan cotizado en el mundo? Porque se ve esta transición energética que requiere de más cables de cobre y sin embargo aquí estamos aumentándoles el royalty, estamos dificultando la explotación. Entonces no se condice ese discurso quizá más medioambiental con la realidad de los proyectos que se tienen que sacar adelante para ser parte y aprovechar esa oportunidad con los recursos que Chile tiene. Susana, hay como un ingrediente que yo creo es bien relevante también para entender la situación actual, que es que más allá de los, no sé, digamos, varios años de estancamiento económico del país, que uno puede encontrar distintas razones, pero venimos además de la pandemia. Eso es más inmediato, digamos, y eso genera una crisis que evidente, no es solo en Chile, sino que... Entonces la pregunta que yo me hago es, yo me pongo en los pies del que redacta el programa de gobierno, yo hubiera dicho, o de los ministros actuales, y digo, bueno, yo, primera prioridad, recuperación económica después de la pandemia, o sea, porque en términos laborales esto va a ser relevante, en términos educacionales, ya por ahí hay otra arista importante, y así, en términos de inversión, tú ves, y ya sabemos que el programa en el fondo fue un programa que yo creo que tiene que ver con una línea ideológica que va más allá de la situación actual. ¿Tú ves, sin embargo, en el actuar del gobierno ahora o en la agenda del gobierno ahora, algunas medidas que tú digas van en la dirección correcta en el sentido de reactivar la economía? Mira, hay algunas señales positivas. Yo diría que entre ellas, al menos está en el relato, y como obras son amores, Ujú. en la práctica, yo diría que eventualmente el proyecto de ley que busca acelerar los procesos de trámites de permisos sectoriales va en la línea correcta. ¿Ah? Eh, es bien increíble cuando uno ve que el compromiso que habría de reducir un 30% los plazos, que incluso con esa reducción siguen siendo plazos extremadamente largos con un sistema el más engorroso de toda la OECD para sacar adelante los proyectos de inversión. Bueno, pues incluso bajando ese 30%, todavía sigue siendo un proceso muy difícil de sacar adelante proyectos. Y eso se traduce en la práctica en el equivalente a un impuesto a la actividad súper alto. ¿Ah? Entonces, yo diría que eso van en la línea correcta. ¿Qué cosas yo creo que no van necesariamente en la línea correcta cuando, por ejemplo, se insiste en un alza de la carga tributaria? Hemos vivido una decena de aumentos tributarios en los últimos años y la verdad es que eso termina recargando el costo de los proyectos y por lo tanto haciendo más difícil sacar proyectos o definitivamente haciendo que los proyectos no sean rentables y por lo tanto no se realizan. ¿Qué pasa con eso? Hay menos crecimiento, hay menos empleo, y hay toda una cadena productiva. O sea, acá estamos Ujú. hablando no solo de proyectos, sino que de todas esas actividades de proveedores, de servicios que son tan asociados a esos proyectos de inversión. Entonces, yo diría que el tema de insistir en un aumento de la carga tributaria es no solo un mal momento, sino que
es contrario a lo que yo le recomendaría al gobierno, Claro. que es precisamente hacer un shock de baja de impuestos corporativos, que hoy día son muy altos. Nos encanta compararnos con la OECD, pues tenemos un impuesto corporativo mucho más alto, de 27%, el promedio OECD es de 23,5%. Entonces, si uno realmente quiere crear un incentivo, un estímulo, bueno, la verdad es que lo que uno debería buscar es bajar la tasa de impuestos. Hay que recordar que en lo que va de este gobierno, las medidas que se han aprobado y se han propuesto, si uno las suma, es decir, alza de el salario mínimo, reducción de la jornada, el alza que se espera de 6 puntos en la tasa de cotización de las pensiones y el royalty, esas 4 medidas, 3 de las cuales ya fueron aprobadas, son más o menos un 4% del PIB de mayor costo para la actividad productiva. Entonces, si uno lo mira, digamos, en su conjunto, uno dice, bueno, acá hay que cambiar un poquito la dirección para que esto realmente se reactive. Ahora, hay muchas cosas más que lo económico, ¿ah? Jorge, creo que el país nunca se va a recuperar si no nos hacemos cargo de dos temas que son trascendentales, la seguridad y también la modernización del Estado. Yo creo que Ah, ahí yo hay tengo un dos temas tercero. de largo plazo. Hay más, sin duda que A hay ver, más. pero hablemos un poco de esos dos. Partamos por la seguridad, tal vez. Este es un tema que se ha estudiado muchísimo, ¿no es cierto? Si es como el huevo o la gallina entre seguridad y crecimiento económico. Pero por un lado hay que resolver el tema, da lo mismo, digamos, cuál es el causante uno del otro. Lo relevante es que hay que terminar con el problema de seguridad, digamos, por un tema de bien público, ¿no es cierto? O sea, los ciudadanos no podemos vivir atemorizados. ¿Tú ves que de alguna manera eso afecta el desarrollo económico del país? Definitivamente, mira, a mí por la CPC me ha tocado recorrer mucho las regiones, ¿ah? Y no hay ninguna región en que la seguridad no esté en las preocupaciones, en las primera o segundo lugar de preocupaciones de la región. Eh, y eso habla un poco de la situación que estamos viviendo y eso tiene que ver, fíjate que yo no lo asocio tanto a la baja en la actividad económica porque no tener ingresos no te hace delinquir necesariamente. La delincuencia tiene al revés, muchas veces está asociada a la droga y al negocio de la droga. Por lo tanto, es muy rentable para algunos delinquir. Eh, entonces, la verdad es que yo creo que este es un problema que está mucho más asociado a la debilidad en que se vieron enfrentados las fuerzas del orden, también al narcotráfico, a la inmigración desregulada. Hoy día tenemos muchos extranjeros en Chile que ni siquiera sabemos que están porque no están registrados, ni menos sabemos si tienen historial delictual. Y eso también nos ha llevado a una escalada de hechos de violencia cada vez más graves y que no se conocían en nuestro país. Entonces, la seguridad, así como tiene a mucha gente muy preocupada y la percepción de inseguridad en el país ha crecido a niveles no conocidos anteriormente, bueno, lo mismo pasa con la actividad económica. Desarrollar proyectos, desarrollar empresas, emprendimientos, Ujú. cuando están en riesgo tus activos, tus personas que trabajan contigo, colaboradores en su trayecto hacia esas empresas o hacia esos proyectos de inversión, la verdad es que pasa a ser un obstáculo no menor para que este país crezca y por lo tanto es absolutamente necesario abordarlo con la seriedad que amerita. Oye, bueno, me estaba pensando cuando comentabas lo de las visitas a regiones, y hay regiones por lo demás que en términos productivos se dificulta mucho la actividad económica si uno piensa que, no sé, pues, hay regiones que están con la constante amenaza del terrorismo. O sea, ahí ya ni siquiera es como el problema de inseguridad, así como que vivimos en Santiago. En algunas regiones es simplemente me van a quemar mis factores productivos. Entonces, ¿para qué invierto si no tengo ninguna certeza, digamos, de que me van a dejar producir? Claro, hay regiones que están mucho más golpeadas por esta inmigración descontrolada, los campamentos. En el norte tienes muchos problemas asociados a todo eso, todo lo que es el manejo de la basura, la delincuencia, la informalidad, que a su vez la informalidad
es un tremendo competidor desleal para aquel que desarrolla su actividad en forma legal y formal, ¿no? Porque él sí paga impuestos, sí paga cotizaciones de sus trabajadores, etcétera. Eh, y sin embargo, uno ve a vista y presencia incluso acá en Santiago, ¿no? Afuera Claro. de los ministerios, afuera del Congreso, cómo se da esta informalidad a vista y presencia de todos nosotros. Entonces, de nuevo, el crecimiento económico, al dar más oportunidades, más empleo formal, más alternativas a toda esa cadena productiva de proveer a los grandes proyectos, también va generando oportunidades para las personas y, ojo, recaudación para el fisco. La comisión Marfan que convocó el ministro Marcel dijo algo súper importante, que es que al final el crecimiento económico es el gran motor recaudador para el fisco Claro. que permite financiar los programas sociales. No son las alzas de impuestos, incluso antes ya había un estudio que decía el 80% del aumento de tributos es por el crecimiento económico. Entonces, seguimos con las mismas recetas antiguas en vez de Mm, atender a la evidencia. Ahora que al Ejecutivo le gusta hablar de la evidencia, bueno, esa es evidencia. mm. Necesitamos crecer más. Oye, Susana, hablando del Ejecutivo, la otra medida que tú dijiste que como que va en la dirección correcta es el tema de la modernización del Estado. No sé qué vuelta le has dado tú a ese tema respecto de la economía, justo. Yo creo que ahí falta mucho, ¿no? Falta mucho porque finalmente todos como ciudadanos, como empresarios, como trabajadores, tenemos que lidiar con el aparato público. Eh, y ahí falta mucho, ¿no? En las instituciones, en los servicios, procesos de digitalización, eh, el mismo tema este de los permisos sectoriales que hablábamos antes, el trabajo que se está tratando de hacer es que tener una ventanilla única donde uno pueda hacer todos los trámites y permisos que se requieren, donde muchas veces se requieren certificados o documentos que están en otros servicios del aparato público y sin embargo no están interconectados. eh, y por lo tanto, si uno de alguna manera atiende a este famoso malestar, yo creo que mucho tiene que ver con la interacción que se tiene con el Estado y los servicios públicos, ni hablar de salud, ni hablar de educación. Fíjate que uno escucha muchas veces, oye, para pedir una hora hay que ir presencialmente al consultorio, hacer filas eternas para que después te digan, no, tiene que venir de nuevo. Eh, ¿Cómo puede ser que todo eso no esté hoy día en una plataforma digital? Hoy día hay más teléfonos que personas en Chile, que podamos hacerlo en forma remota, no hagamos a las personas perder su tiempo, hacer colas en el frío del invierno y resolver el día a día de los ciudadanos. Oye, yo te decía, yo tengo otro tema que creo que va en la dirección hoy día de como de las urgencias que tendrían impacto económico, que es la crisis política. ¿Eh? Ujú, ujú. Y hay veces que uno lo ve como por una arista distinta, pero yo veo muy difícil tener buenas políticas públicas que generen crecimiento o incluso certeza jurídica para los inversionistas, si es que uno ve que en el Congreso nadie se pone de acuerdo con nadie, ¿no es cierto? Y ese creo que es un tema que es bastante inseparable, podría decir, la política de la economía. Eh, ¿Tú ves que ahí tenemos efectivamente un espacio de mejora lo pregunto, obviamente uno siempre puede decir que sí, pero lo pregunto sobre todo como por la oportunidad ahora, puntualmente. Hubo algo de debate hace poco porque el presidente dijo como que estaba condicionado a que pasaran otros proyectos, después como que matizó un poco. ¿Tú ves que estamos en el momento oportuno para tratar de corregir el sistema político? Sí, yo creo que hay oportunidad y hay momentum. ¿Ah? La oportunidad yo creo que se dio y se visibilizó mucho con el segundo borrador constitucional, donde habían reformas al sistema político. Y yo diría que esos fueron valorados por prácticamente casi todos los sectores Mm, políticos. Porque hoy día se entiende que el cambio del régimen político que tuvimos, régimen electoral, llevó a una atomización tan fuerte en el Congreso que hoy mm. día para cualquier gobierno que llegue a ocupar el poder ejecutivo, eh, la verdad es que sacar adelante sus propuestas por las cuales las personas votamos es muy difícil. ¿Ah? Eso además tiene
otras aristas, que yo creo que hay mucho que influye también las redes sociales, los caudillismos, esto que hoy día ya están mucho más atomizados dentro de los propios partidos. Pero sin duda el sistema electoral es hoy día una traba. Creo que hubo mucho consenso de respecto de ese aspecto en particular del segundo borrador constitucional. Y como tú muy bien dices, hoy día hay momentum, porque si bien el presidente Boric había dicho que lo dejaba de alguna manera condicionado a otras reformas, eh, cambió un poco su discurso en la ENADE y ahí dijo que en realidad él sí estaba a favor de esta modificación. Yo he escuchado que a nivel parlamentario hay bastante consenso a hacer cambios y yo creo que hay conciencia de cualquiera sea el color político del próximo gobierno, se requiere de ese cambio para poder tener gobernabilidad. Es algo que sí se necesita. Oye, Susana, hace no mucho, Hernán Cheire nos invitó a un grupo de economistas a hablar cuáles serían la tarea que nos pidió era cuáles serían las dos propuestas que le recomendarían al gobierno, al actual gobierno, para reactivar la economía en los 2 años que le quedan. ¿Eh? Ujú, ujú. Bueno, y hay distintos sectores, cada uno venía con su idea, y una de las mías era esta de justamente reformar el sistema político. La otra eh, es bastante más compleja. Y yo creo que hay una urgencia en el tema laboral ahora, que viene por lo que te decía antes de justamente la pandemia y otras cosas más. Hay un tema, yo no sé si tú le has dado vuelta alguna vez, pero a mí me perturba bastante basado justamente en la evidencia, y es el tema de la indemnización por año de servicio en Ujú. Chile. Hoy día tenemos una situación que yo creo que por todos lados no le conviene ni a los empresarios, que son los típicos que uno tiene en mente cuando propone alguna reducción a la indemnización por año de servicio, pero tampoco a los trabajadores. ¿Ah? Yo estoy súper convencido de eso. Yo no sé si tú compartes, bueno, primero el tema de la crisis laboral, eh, por un lado, y por el otro, si crees que hay un espacio ahí en la indemnización por año de servicio u otra que podría ayudar a ir en el camino correcto. Sí, mira, yo creo que la situación laboral es bastante compleja. ¿Eh? Todavía no se ha alcanzado los niveles de participación laboral que teníamos antes de la pandemia y las últimas cifras indican que la informalidad, incluso que se ha mantenido bastante estable en el tiempo, creció un poquito en el último dato. Estamos sobre el 28%. Eh, Tenemos además toda una situación de brecha entre hombres y mujeres, tanto en su participación laboral como en eh, en brechas salariales, digamos. Entonces hay harto tema ahí. Yo creo que si uno mira un poco para adelante, o sea, estamos en una situación compleja, pero mirando para adelante y uno ve los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos, todo eso de alguna manera también es una amenaza para la creación de puestos de trabajo y para tener las competencias acordes a las necesidades futuras. Y en ese sentido, me parece muy miope el tener políticas laborales que rigidizan y encarecen la contratación. Claro. Eh, y en esa línea creo que van, de hecho, las que ya mencioné, el aumento del salario mínimo, la reducción de jornada, pero además se empieza a hablar de otras medidas y la creatividad parlamentaria en eso es, eh, es bien increíble. ¿Ah? No sé si viste ahora que había una moción de que tuvieras que contratar en empresas de más de 100 personas al menos un 10% de menores de 28 años sin experiencia previa. O sea, unas cosas que uno dice, bueno, lo único que están llevando ese tipo de medidas a que se acelere el proceso de automatización. Y los que realmente se ven afectados son justamente los trabajadores y trabajadoras con menos capacitación, con menos competencias y habilidades, y por lo tanto un segmento mucho más vulnerable. ¿Ah? Ciertamente el abordar la indemnización por año de servicio es algo que ha sido de larga data y yo creo que tiene todo Muy el sentido largo. del mundo, porque de nuevo rigidiza al mercado laboral, reduce las capacidades de aumento de productividad eh, y finalmente también reducen la movilidad de los propios trabajadores hacia otras actividades laborales porque de alguna manera es más conveniente que te echen a irte tú.
Yo creo que son todos temas, ni hablar de que ya se está tratando de plantear el tema de las negociaciones ramales, y creo que todo eso no va en la línea y ojalá se entendiera bien, no va en la línea de proteger el trabajo y a los trabajadores. Esto es como la discusión de la sana cuna universal, que es insólita, 20 años discutiendo la necesidad de modificar esa ley porque con la intención de proteger a las mujeres que son madres, obligando a las empresas que cuando tienen 20 trabajadoras mujeres tienen que darle el servicio de sala cuna o pagarle la sala cuna, condujo a que en el tiempo ninguna empresa quiere tener 20 trabajadoras mujeres. ¿A quién perjudicó al final? A las mujeres en edad de ser madres. Entonces, no sigamos insistiendo con políticas que son dañinas para la creación de empleo. Y no puedo Sí, terminar sin decir una cosa a la pregunta de qué hacer para transformar y crecer en bueno, Chile. te iba a hacer justo esa pregunta. Claro, Yo porque me me, quedo me con quedé, me las dos que quedé. me preguntó Hernán, pero me gustaría trasladarte esa pregunta a ti. Si tú tuvieras que hacer Bueno, esa sugerencia, ¿qué se te ocurriría? hay varias cosas que yo he adelantado, ¿no? El tema de hacerse cargo de verdad de la seguridad. Tenemos un país que tiene sectores donde no entra ni siquiera la policía, es decir, sectores totalmente ajenos a la realidad y a la legalidad en Chile. La modernización del Estado, la certeza jurídica, son todas cosas que de alguna manera te he ido adelantando, pero creo que hay una que no hemos hablado que es la madre de las batallas, que es la educación. La verdad es que de nuevo estamos viviendo consecuencias de una reforma que no fue buena, que hoy día nos tiene con más de 700 colegios y liceos que cerraron, que eran probablemente muchos particular subvencionados porque se les puso una serie de restricciones. eh, y estamos con la realidad de que hay alumnos que no tienen colegio. eh, que es como el mínimo, o sea, darle seguridad al país y permitir que nuestros niños se eduquen es como el mínimo de obligación del Estado. ¿En qué fallamos? Revisemos las leyes que se aprobaron, las consecuencias que han tenido y hagámonos cargo porque, de nuevo, toda esta revolución tecnológica, todo este proceso de cambio tan rápido en el mundo, va a hacer que la brecha solo aumente entre los Mm. países emergentes y los países desarrollados. Y por lo tanto nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes para ese cambio o la brecha va a ser aún mayor. Y cada vez estamos viendo más lejos ese sueño y esa aspiración de ser país desarrollado, que lo veíamos a la vuelta de la esquina y hoy día lo Ya no. vemos más distante. Hoy, Susana, te quiero dar las gracias por esta conversación. Yo creo que, o sea, las cosas por hacer son infinitas. En La verdad fin. es que uno podría hacer en distintos temas, uno podría ir buscando ahí cuáles son las perillas que hay que apretar y claro, y es muchísimo para hacer. Eh, Ojalá que estos no sean 2 años perdidos y ojalá, eh, aquí abiertamente, pero ojalá que los gobiernos que vengan también tomen la conciencia de, de esta historia que ya tenemos, esta crisis más reciente y de la necesidad de volver a poner el crecimiento como en el Sin foco duda, de las políticas públicas. sin duda. Hay que Así poner que, las personas por delante, no las consignas ni la ideología. Si pensamos en las personas, en nuestros niños, en los jóvenes, en las mujeres, en la necesidad de adaptación hacia los nuevos tiempos, en la necesaria modernización del Estado, la verdad es que no nos podemos equivocar tanto. así es. Oye, te quiero dar las gracias por esta conversación muy entretenida. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a que nos sigan acompañando. Ya nos veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Muchas Esto es gracias. Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy día con este zoom a la contingencia económica y a lo que esperamos vendrá en el futuro. Muchas gracias a todos. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.